Buenos días, les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Cómputo Científico, sus aplicaciones, en colaboración con el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tenemos esta vez como invitado al doctor Roberto Sáenz, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima desde 2012. También es investigador del Centro Universitario de Investigación en Ciencias Básicas. Él es especialista en el área de biología matemática, trabajando sobre todo en problemas relacionados con enfermedades infecciosas, por medio de las matemáticas. Tiene licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestría en la Universidad de Texas en El Paso. Tiene el doctorado en la Universidad de Iowa en Estados Unidos con especialidad en matemáticas aplicadas y sistemas computacionales. También ha hecho estudios de estancias de posgrado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra y en el Instituto Politécnico Suizo en Zurich, Suiza. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Les damos la bienvenida. Adelante. Muy bien, muchas gracias Humberto, gracias Gilmer y Jesús también por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, como pueden ver en pantalla, mi plática está titulada Modelos matemáticos para COVID-19 y el objetivo de la plática es dar una introducción precisamente a los modelos que se utilizan, que se pueden utilizar, que se han utilizado también para estudiar esta epidemia que estamos viviendo en la actualidad. Es una charla introductoria, y igual voy a presentar algunos pequeños resultados que si están interesados pueden continuar. Entonces, en términos generales, el contenido va a ser una introducción a un modelo básico para esta epidemia. Voy a dar varias ideas enseguida de cómo extender el modelo básico cuando queremos contestar ciertas preguntas en específico. Otra vez, todo basado en el modelo básico, pero después voy a mostrar algunos ejemplos en la literatura, artículos de investigación que han publicado otros grupos, que van a mostrar que estas ideas básicas que les voy a enseñar, de hecho son utilizadas para investigación. Y finalmente, siguiendo con las extensiones de estos modelos básicos, voy a mostrar un modelo que es posible ajustar a datos de casos confirmados en la actualidad. Entonces, probablemente la mayoría de ustedes está familiarizado con la idea de modelos matemáticos. Un modelo es una representación de la realidad por medio de matemáticas. No es la realidad, ¿sí? Entonces siempre estamos haciendo algún tipo de simplificación, siempre tenemos suposiciones. ¿Qué tanto queremos abarcar, qué tanto queremos incluir en el modelo? Depende mucho de la pregunta que queremos contestar y la información que tenemos disponible para validar nuestro modelo. Entonces, los modelos pueden tener varios usos. Aquí estoy enlistando solo 3 de ellos, muy generales.
Los modelos nos pueden servir para entender mecanismos que hay detrás de lo que queremos modelar, procesos, sistemas biológicos, lo que sea. Nos sirven también para evaluar cambios o alternativas en los ingredientes, en los componentes del proceso que estamos modelando, ¿sí? Y pues también nos puede servir para hacer predicciones, idealmente, ¿no? de lo que va a suceder o de cómo se va a comportar el sistema. Bien, entonces, algunas generalidades para esta enfermedad de COVID-19. Por supuesto, estoy seguro que la mayoría de nosotros, de ustedes, está familiarizado con la enfermedad. Es una enfermedad respiratoria, infecciosa, es causada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. Síntomas, hay muchos. Los principales son fiebre, tos seca, debilidad, ¿sí? Sabemos que se propaga principalmente al estar en contacto con una persona infectada que va a emitir o que emite pequeñas gotas respiratorias al estornudar, al toser, al hablar, o por secreciones nasales. Esas gotas ya sea que estén en el ambiente o que estén en la superficie de objetos que luego tocamos. Ahora, estas características de cómo se transmite la enfermedad la hacen ideal para considerar modelos epidemiológicos clásicos de tipo compartimental. Estos modelos lo que hacen prácticamente es clasificar la población, dividir la población en diferentes grupos según los estados de salud. Los clásicos son tener una población déjenme señalarlo aquí, de susceptibles, una población de infectados y una población de recuperados o más en general de removidos del sistema, ¿no? Ya no los incluimos dentro de la población susceptible. Esto para incluir defunciones, ¿no? Si no lo queremos hacer de manera explícita. Una vez que tenemos esas divisiones de la población separadas en grupos, lo siguiente que hacemos es determinar las tasas o velocidades a las que los individuos pasan de un grupo a otro. Aquí, como pueden ver, estoy incluyendo también una clase que les llamo en incubación. Son aquellos individuos que ya están infectados, ya están contagiados con la enfermedad, pero todavía no son contagiosos, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver más detalles acerca de eso, pero en esta enfermedad en particular, el COVID-19, sabemos que el periodo de tiempo que sucede, que pasa entre que una persona se contagia y hasta que es contagiosa es considerable para la duración completa de la enfermedad. Entonces, es necesario considerarlo en el modelo. Pero como les decía, ¿no? Lo que nos interesa en el modelo es determinar las velocidades a las que los individuos pasan de una clase a otra. Por ejemplo, ¿cómo se contagia un individuo o qué tan rápido se contagia un individuo? Bueno, va a estar dado por este término que tenemos aquí. En particular, la velocidad o también llamada la tasa de la incidencia de la enfermedad va a ser este parámetro beta, que podemos en términos generales pensar como una tasa de contagio. No es exactamente eso, pero es parecido. Por I, que es la población de infectados, que está por acá, dividido entre N, que es el total de la población. Entonces, lo que estamos diciendo, que tiene mucho sentido, es que la velocidad a la que se dan los contagios es proporcional a, bueno, no solo a la cantidad de individuos infectados, sino a la proporción de individuos infectados. Luego, acá de este otro lado tenemos cómo pasan los individuos de esta etapa en incubación a infectados o de infectados a recuperados. Y si se fijan ahora, las tasas o las velocidades son constantes, son estos parámetros sigma y gamma que ven por aquí. Al suponer que eso ocurre de esa manera, implícitamente estamos suponiendo que los periodos de tiempo que duran los individuos en cada una de esas clases son exponenciales
Y entonces podemos mostrar que las medias de esas distribuciones exponenciales son precisamente los recíprocos de estos parámetros. Eso va a ser útil más adelante. De hecho, lo voy a presentar enseguida. Bien, con este modelo, o incluso a partir del modelo más básico, que es más sencillo, podemos determinar el número básico de reproducción, también llamado o conocido comúnmente como R0, que es simplemente el número promedio de casos secundarios que va a producir un individuo contagiado al inicio de la infección. Este R0 es importante en epidemiología porque determina prácticamente qué tan infeccioso es un patógeno, ¿no? Este virus de SARS-CoV-2 en este caso. Lo que sabemos de este virus, antes de mencionar eso, el R0 también es importante porque nos sirve como un valor umbral para decidir o para determinar si va a existir o no va a existir una epidemia. En particular, si el R0 es mayor que 1, entonces va a haber crecimiento de los infectados, ¿sí? El crecimiento de la epidemia, o si en caso contrario, si es menor que 1, no lo va a haber. Es fácil mostrar eso. Bien, ahora sí lo que les decía, ¿no? En particular para la enfermedad de COVID-19, se ha calculado, ¿sí? Se ha estimado que el R0 es alrededor de 2.5. Es decir, un individuo infectado al inicio de la epidemia va a infectar en promedio a 2.5 individuos más, 2.5 personas más, en todo su periodo infeccioso. De aquí a que se recupere, va a infectar a 2.5 personas en promedio. Se sabe también que el periodo de incubación es alrededor de 4.6 días, lo que les decía antes, ¿no? Eso es relativamente largo, comparado con que el periodo de infección se considera de alrededor de 3 días. Entonces, un comentario aquí, el R0 2.5, para que tengan una idea, ¿no? de qué significa este 2.5, pueden compararlo, por ejemplo, con la influenza, ¿sí? En el caso de la influenza varía mucho, ¿no? Porque cada vez vemos una cepa distinta, ¿no? Cada temporada. Pero casi siempre anda alrededor de 1.5, 2, 2.5, por ahí más o menos, ¿no? Entonces este virus parece ser más contagioso. Pero si quieren compararlo con otras cosas, por ejemplo, el virus de la polio, que ya casi no vemos gracias a las vacunas, tu R0 anda entre 5 y 7. ¿Sí? O el virus de sarampión, que es mucho más contagioso, su R0 anda entre 16 y 18. Entonces, sí, este virus es contagioso, pero hemos conocido otros virus que son mucho más contagiosos. Bueno, muy bien, entonces, las ecuaciones para esto, recuerden, les decía que en este caso los modelos miden velocidades, entonces, pues, de manera natural, las ecuaciones están dadas como derivadas, como tasas de cambio, como velocidades a las que está cambiando cada una de las poblaciones que hablamos hace rato, ¿no? De las clasificaciones que hicimos. Y únicamente para formar las ecuaciones, pues nos fijamos en las tasas, ya sea a la que salen individuos, como en este caso, ¿sí? O a la que entran, como por ejemplo para los individuos en incubación, ¿sí? Entran y los individuos que salen. ¿Sí? Entonces, modelos compartimentales, muy fácil de entender, ¿sí? Muy fácil de escribir ecuaciones, y por supuesto, con los parámetros que les mencioné hace rato, podemos hacer pues algunas soluciones numéricas. De hecho, antes de llegar a eso, algunos comentarios acerca de este modelo. Este modelo es muy sencillo. Una de las cosas que supone, ¿sí? En este caso, es que la población es constante, al menos así como lo estamos viendo ahora, ¿sí? Si suman todas las derivadas, les va a dar 0. Entonces la población total no está cambiando. Por supuesto, eso dejaría de suceder si
suponemos que esta clase no es de recuperados, sino de funciones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Y lo otro es que también el modelo es muy simple y supone que, por un lado, la población es homogénea en todos los aspectos. Susceptibilidad, qué tan contagiosos son, cuáles son sus probabilidades de recuperarse, etcétera. Toda la población es igual. Y también suponemos que los contactos son completamente aleatorios. Entonces, pues con esos 3 comentarios que hice, saben que esto no es lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces sabemos que este modelo nos da una muy buena idea de lo que está pasando, de cómo se comporta la epidemia, pero no es la realidad de manera exacta, ¿no? No por eso el modelo deja de ser útil de cualquier forma. Bien, entonces ahora sí, las soluciones numéricas con los parámetros que les mostré. La primera gráfica, arriba, están los individuos infectados, infecciosos en este caso, son infecciosos. Y en la gráfica de abajo está ahora sí los contagios acumulados para saber qué tan grande fue la epidemia al final. Entonces, varias cosas podemos notar aquí. Una es que hay un número alto de individuos infectados, ¿sí? Aquí estoy suponiendo que la población total, otra vez este es un ejemplo nada más, no estoy pensando en una ciudad, estado, país en particular, ¿sí? Simplemente estoy escogiendo, en este caso, 100,000 personas como población. Y lo que vemos es que en algún punto, durante el tiempo de la epidemia, hay hasta cerca de 9,000 de esas 100,000 infectadas. Entonces, es una proporción considerablemente alta. Esta es la prevalencia de la enfermedad. Estos no son nuevos, son cuántos infectados o infecciosos hay justo en cada momento que señalamos aquí en la gráfica. Y como les decía, ¿no? Observamos que hay un número alto, pero también observamos que pues, la epidemia termina relativamente rápido, ¿sí? Y bueno, otra cosa que vemos que no es tan bueno es que el porcentaje de personas contagiadas al final pues es muy alto, casi toda la población. Otra vez, esto no es para alarmar a nadie, ¿no? Esto nada más es nuestro ejemplo, ¿no? de caricatura de cómo se comporta este modelo. Muy bien. Claro, a partir de aquí nos podemos hacer varias preguntas, ¿sí? Por ejemplo, probablemente han escuchado que en esta enfermedad un individuo puede ser contagioso incluso antes de mostrar síntomas, ¿sí? Y por otro lado también sigue todavía la posibilidad, no está descartada la posibilidad de que haya individuos asintomáticos, individuos que nunca presenten síntomas o presenten síntomas muy leves que ni siquiera lo consideren como una enfermedad que llame la atención, ¿eh? Entonces, ¿cómo podemos incorporar estas ideas al modelo? Pues podemos hacer lo siguiente otra vez, todavía quedándonos en nuestro enfoque de modelos compartimentales, ¿sí? Vamos a seguir agregando subdivisiones a nuestra población. Vamos a agregar clases de individuos, ¿sí? Entonces, en particular, dijimos que nos interesaban los individuos presintomáticos, ¿sí? Es decir, antes de que se desarrollen los síntomas, los individuos sintomáticos, los que ya tienen síntomas, y asintomáticos, aquellos que no muestran síntomas o son muy leves para reconocerlos, ¿eh? Así que lo que hacemos es lo siguiente. A partir de los individuos susceptibles, ahora si se infectan, ¿sí? Se convierten en individuos en este periodo de incubación. Ahora pensamos en esta clase como, ahora sí estrictamente hablando, el periodo en donde los individuos ya están contagiados pero no son infecciosos, ¿eh? A partir de ahí, suponemos que una proporción de la población van a estas categorías en donde van a presentar síntomas, todavía no, pero eventualmente los van a presentar, o
el resto de la población infectada van a ir a esta otra categoría, que nunca van a presentar síntomas. Si están en esta categoría de abajo, lo único que puede pasar es que terminen recuperándose. Ya sabemos, ¿no? Aquí está incluido todo. Si van por esta categoría de arriba, primero van a estar en una etapa donde sean presintomáticos, no tienen síntomas, pero ya son infecciosos, eventualmente sintomáticos. Y eventualmente se recuperan. Fíjense que ahora cambia la incidencia de la enfermedad, escrita aquí abajo, ¿sí? Porque ahora seguimos teniendo nuestra tasa de contagio beta, el total de la población. Tenemos también la lista o la suma de todos los individuos infecciosos, presintomáticos, sintomáticos, asintomáticos. Aquí incluso estoy añadiendo un coeficiente para tomar en cuenta el caso en que los individuos asintomáticos sean menos contagiosos que los individuos que sí tienen o desarrollan síntomas. Esto no está completamente comprobado. ¿Sí? Hay varias evidencias que sugieren que así va a ser, ¿sí? Porque una de las razones por las que no se desarrollan síntomas tiene que ver con el inóculo con el que fueron contagiados esas personas. Entonces, eso posiblemente quiere decir que la cantidad de virus que se desarrolla que se reproduce dentro de estos individuos asintomáticos sea menor, entonces su capacidad de infectar también sea menor. ¿Sí? Otra vez, falta evidencia para estar seguros de eso, pero pues el modelo lo podemos incluir y cambiar este parámetro según consideremos. Bien, haciendo esto entonces, lo primero que notamos es que si nos fijamos aquí en rojo, en el total de individuos infecciosos, presintomáticos, sintomáticos y asintomáticos, recuperamos lo que teníamos antes en el modelo anterior, claro, dejando los demás parámetros igual. Y también en caso necesario de que cambiemos la tasa de contagio de los individuos asintomáticos, pues eso también lo tomamos en cuenta a la hora de decir cuánto va a valer el valor de la tasa de contagio beta. Es decir, el punto aquí es que nosotros podemos calibrar los parámetros para recuperar los resultados que teníamos en el modelo anterior. Por supuesto, podemos tomar otras consideraciones, ¿no? Hacer otras suposiciones para saber si va a haber cambios o no. Bueno, otra cosa más que podemos hacer es también graficar aquí en las curvas en negro la prevalencia y el acumulado de individuos infecciosos sintomáticos, los que desarrollan síntomas. Entonces, por supuesto, vemos que siguen los mismos patrones, ¿no? No hay ninguna diferencia. Pero esto es relevante porque en el caso de una epidemia quizá estos sean los únicos individuos que podemos observar. Más adelante voy a hablar más acerca de eso. Para este ejemplo en especial, otra vez es un ejemplo, no es ninguna otra cosa, estoy suponiendo que el 30% de los individuos son asintomáticos. Bien, por supuesto, una pregunta que podemos hacernos y contestar con este modelo es qué proporción o qué porcentaje de todos los contagios son por aquellos individuos infecciosos que están en esta etapa presintomática. Es decir, qué tan relevante es en esta epidemia que la enfermedad sea transmisible incluso antes de que una persona presente síntomas, que por supuesto vale la pena señalarlo porque en caso de no haber síntomas la persona no sabe que está enferma y puede seguir haciendo sus actividades de manera cotidiana, ¿no? Y seguir infectando gente sin darse cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los valores que les di aquí, podemos determinar que al final de la epidemia, el 15%
de todos los contagios fueron por individuos que estaban en la etapa presintomática. Claro, esto es suponiendo el porcentaje que les dije hace rato de individuos asintomáticos, ¿no? 30%. Obviamente, si variamos ese número, este otro porcentaje va a variar. Y eso es justo lo que evaluamos en la siguiente gráfica. Aquí está en el porcentaje de contagios por estos individuos infecciosos presintomáticos, pero ahora como función de está mal escrito, ¿no? Es el porcentaje de individuos asintomáticos. Y como es de esperarse, ¿no? Entre más individuos asintomáticos haya, pues menos relevante son los individuos presintomáticos. ¿Sí? Pero otra vez esto nos da una idea de cómo entender lo que está pasando aquí, ¿no? Obviamente podemos hacer varias cosas más con este modelo. Por ejemplo, ¿qué pasa si pedimos, que de hecho es lo que se sugiere, ¿no? A los individuos que presenten síntomas, que se aíslen, ¿no? En sus casas, ¿no? Hospitales para aquellos casos más graves, ¿no? Pero la idea es tratar de detener el periodo de infección o recortar ese periodo de infección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este ejemplo muy específico, ¿sí? Pedimos o hacemos que los individuos infecciosos sintomáticos, ¿sí? Se aíslen en el primer día en que presentan síntomas. ¿Sí? Por supuesto, debería de ser casi inmediatamente que presenten síntomas, ¿no? Pero para este ejemplo en particular, suponemos un día. ¿Sí? ¿Cuál es el efecto en el modelo de esa pequeña medida de intervención? Pues es bastante grande, ¿no? Vemos el efecto aquí en el caso de la prevalencia, en rojo en total. En ningún punto en el tiempo pasa de 2.000. Recuerden, antes llegaba como alrededor de 9.000 infectados al mismo tiempo. La cantidad de sintomáticos también baja, ¿no? Que es la que podría preocuparnos. Y también lo podemos notar en el caso de los contagios acumulados, que es pues alrededor de un 30-40% menor que antes. ¿Sí? En particular, si hacemos el cálculo, ¿sí? Pueden encontrar que el número básico de reproducción parámetros en particular disminuye del 2.5 que estábamos suponiendo al inicio a alrededor de 1.5. ¿Sí? Obviamente sabemos que esto no detiene la epidemia, ¿no? Ya habíamos dicho, necesitamos un R0 menor de 1, pero pues hace que la enfermedad sea menos contagiosa, ¿no? La epidemia sea menos grande. Por supuesto, también tiene el efecto secundario de que ahora dura más. ¿Sí? Pero bueno. Bien, ya que mencioné el R0 aquí, ¿no? Que disminuimos el R0, pues también nos podemos preguntar el R0 en función de cuántos individuos son sintomáticos y asintomáticos y cuánto disminuimos el periodo de infección de los individuos sintomáticos. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos en esta gráfica de contornos, ¿no? Aquí está la escala de valores, ¿no? Va desde cerca de, creo que esto es como 0.5 hasta el 2.5, ¿no? Que es nuestra suposición. Y en el eje horizontal tenemos el periodo infeccioso, que originalmente iba desde 0 hasta 2.5, y en el eje vertical tenemos el porcentaje de asintomáticos, que recuerden en nuestro ejemplo habíamos tomado como el 30%. Y bueno, lo que notamos es que para este modelo en específico, el R0, como es de esperarse, ¿no? Únicamente es menor que 1, es lo más pequeño posible, cuando el periodo sintomático es pequeño, de hecho tiene que ser menor de 12 horas, esto está en 10, menor de 12 horas, y el porcentaje de asintomáticos no es mayor del 50%. Porque pues, de lo contrario son los asintomáticos los individuos que están o que son responsables de la mayoría de los contagios. Entonces, tiene sentido, ¿no?
pero en particular, si se fijan, esto nos dice qué tanto podría servir esta medida de intervención. Simplemente decir que los individuos sintomáticos se aíslen, ¿sí? Y pues esta gráfica prácticamente nos está diciendo que sí es útil, ¿verdad? Pero no va a ser suficiente para detener de tajo la epidemia. Por supuesto, disminuir estos valores es importante, ¿no? Como vimos en la gráfica anterior, pero esto nos dice que no vamos a cortar la epidemia de golpe únicamente con esta medida de intervención. Bien, más preguntas que nos podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, uso de camas de hospital, ¿no? ¿Cuáles van a ser los requerimientos hospitalarios para tratar de estar preparados? ¿Cómo cambiamos el modelo para evaluar esto? Creo que esto lo vieron en una plática anterior o algo parecido, ¿sí? Pues lo que hacemos otra vez a nuestro enfoque de modelos compartimentales, pues agregamos compartimentos, agregamos clases en que dividimos la población. Para empezar, aquí estoy quitando la idea anterior, ¿no? De tener individuos sistemáticos, porque si no, este diagrama sería mucho más grande de lo que ya es. Pero la idea es exactamente la misma, ¿no? Tenemos nuestros individuos susceptibles, se contagian, entran en un periodo de incubación y a partir de ahí, bueno, de hecho esto es parecido al anterior, ¿no? Dividimos a la población, estos contagiosos, ¿sí? Una proporción de ellos van a pasar a esta clase, que son los individuos infecciosos en caso ambulatorio, aquellos que no necesitan hospitalización. También en aquellos que sí necesitan hospitalización, eventualmente llegan a esa hospitalización, eventualmente se recuperan, ¿sí? Y también estos individuos contagiosos de manera inicial, los que están en incubación, también vienen a esta otra clase donde son infecciosos, eventualmente requieren hospitalización, pero estos estamos suponiendo que son los casos más graves que eventualmente pueden requerir cuidados intensivos o el uso de ventilador, ¿sí? Algunos de ellos se van a recuperar, algunos de ellos pues van a fallecer, ¿sí? Por supuesto, la suposición es que algo tiene que pasar, ¿no? La suma de todas estas proporciones tiene que ser 1, ¿sí? Noten, es claro, ¿no? De que al suponer más cosas, al incluir más cosas en nuestro modelo, pues está creciendo el número de variables, está creciendo el número de parámetros y pues eso también hace que aumente la incertidumbre del modelo. Y bueno, de los parámetros que vamos a necesitar, tenemos, por ejemplo, los requerimientos de atención médica, ¿no? Vamos a suponer de manera más o menos arbitraria, ¿no? Que el 80% de los nuevos contagios van a ser casos ambulatorios, 14% hospitalizados, 6% se van a requerir ventilador. Y respecto a las estadías o los intervalos de tiempo en hospital, vamos a suponer, esto debe haber sido un 3, que ocurren 3 días en lo que el individuo es infeccioso antes de que requiera hospitalización. Luego en el hospital va a durar 8 días si no requiere ventilador, o 6 días más otros 10 en caso de que requiera ventilador. Y también, más o menos arbitrario, aunque los números no son tan distantes, vamos a suponer que el 50% de aquellos que requieren ventilador fallecen. Otra vez, todos estos números no son para alarmar gente, son parecidos a la realidad, pero no pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Resolvemos nuestro modelo de manera numérica, encontramos esto y nuevamente recuperamos lo que habíamos visto antes, ¿no? En rojo, en esta gráfica superior de la izquierda, vemos los individuos infecciosos, la prevalencia de individuos infecciosos, la misma que teníamos antes desde el modelo original, y en los casos acumulados lo mismo, lo que habíamos observado antes, ¿no? En esta gráfica de abajo. Por supuesto, lo que encontramos ahora, esto es nuevo, ¿no? De este modelo, son prevalencias en hospitalizaciones y en requerimientos de ventilador, ¿sí? Entonces lo tenemos de manera explícita para hacer con estos números pues lo que se necesita. Bien,
En vez de hacer más cosas directamente con este modelo, vamos a modificar ese modelo para agregar posibles medidas de mitigación, de hecho, medidas de mitigación que se están utilizando actualmente, ¿no? Una es distanciamiento social, ¿sí? Tratar de disminuir los contactos entre las personas para tratar de disminuir contagios, ¿no? Posibles. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso en nuestro modelo? ¿Sí? Hay varias maneras de hacerlo. Una es esta, diagrama que teníamos antes para hospitalizaciones, el modelo simple con el modelo con sintomáticos y asintomáticos, ¿no? La idea es la misma. Lo importante es decir, en este caso, suponer que va a haber dos grupos en la población. ¿Sí? Uno de los grupos sí va a ser capaz de seguir estas recomendaciones de distanciamiento social, distanciamiento físico, ¿sí? Y de esa manera van a reducir su tasa de contagio, ¿sí? Pero va a haber otro grupo que, pues principalmente por cuestiones de trabajo, ¿no? Que estén en actividades esenciales, no pueda seguir estos consejos de distanciamiento social, ¿sí? Y siga yendo a trabajar todos los días, y siga tomando transporte público, etcétera, etcétera. Y entonces su tasa de contagio no disminuye, ¿sí? Entonces, dos tipos de grupos en donde su única diferencia va a ser esa tasa de contagio. El resto del comportamiento es lo mismo. Si alguien se enferma, puede ser un caso ambulatorio, un caso hospitalizado, un caso con ventilador, etcétera, ¿sí? Lo mismo que antes. ¿Sí? Ahora, una cosa que por supuesto va a variar es la tasa, este término de incidencia, la incidencia de la enfermedad, ¿sí? Como antes va a ser la tasa de contagio entre el total de la población por la suma de los infecciosos en cada clase, pero ahora para los dos grupos. Y aquí es donde está la diferencia en este beta I que aparece abajo, ¿sí? Porque lo que estamos suponiendo es que cada grupo tiene su propia tasa de contagio, ¿sí? Fíjense que aquí estamos suponiendo que, bueno, claro, depende del valor de beta que escojamos, ¿verdad? Pero estamos dando la oportunidad de que es lo que tiene más sentido, que aquellos individuos, aquel grupo que sí sigue distanciamiento social, no tenga una tasa de contagio igual a cero, no completamente cero. ¿Eh? Sigue teniendo una tasa de contagio positiva. ¿Por qué? Porque sigue en contacto con las personas con las que vive, con las personas que lo atienden en el supermercado, ¿no? Cuando va a comprar alimentos o cualquier otra cosa. Entonces, lo que estamos diciendo es que el aislamiento no es total, ¿sí? En este caso de esta medida de mitigación, ¿sí? Bien, suponiendo eso, ¿sí? Podemos nuevamente resolver de manera numérica el modelo, ¿sí? Y como ejemplo, otra vez, tenemos más parámetros, hay que tomar decisiones, ¿no? Como ejemplo, voy a suponer para estas soluciones numéricas que el 60% de la población está en este grupo que sí tiene distanciamiento social y va a reducir su tasa de contagio al 50%, ¿sí? A la mitad. ¿Sí? Y lo que encontramos pues es esto, ¿no? Disminuye la prevalencia de los infecciosos, disminuye las hospitalizaciones, disminuye los contagios totales. ¿Sí? Entonces, obviamente esto tiene un efecto. ¿Sí? Nuevamente, mis números aquí son relativamente arbitrarios, ¿no? Pero pues quisiéramos tener una evaluación más completa y pues podemos hacer lo que habíamos hecho antes, ¿no? Antes, se me estaba olvidando, ¿no? Podemos comparar directamente con la prevalencia del modelo original o cualquiera de los modelos anteriores, ¿no? Que tenían esos mismos resultados, ¿sí? Noten que al tener estos valores de medida arbitrarios, ¿no? De mi medida de mitigación, conseguimos esto, ¿sí? Estas gráficas que se han hecho muy populares, ¿no? Pero notamos claramente que
el tamaño de la curva se reduce, pero se extiende la epidemia, que no necesariamente es algo malo, ¿no? Y bueno, lo mismo podemos notar para individuos hospitalizados, ¿no? Es caso de que sea eso lo que estemos evaluando. ¿Eh? Ahora sí, todavía antes, ¿no? Me estaba olvidando. ¿Qué queremos decir con disminuir la tasa de contagio, ¿no? Este parámetro beta, que yo les había dicho que no era exactamente una tasa por la manera en que está definida, ¿sí? Pueden hacer los cálculos, ¿no? Pueden partir de primeros principios para desarrollar el modelo y encontrar que este parámetro beta se compone como el producto de este K, ¿sí? Que es el número de contactos o la tasa de contactos, el número de contactos por unidad de tiempo, contactos que pueden generar una enfermedad, multiplicado por el logaritmo de esta cantidad que está aquí, 1 dividido entre 1 menos c, donde c es la probabilidad de que un contacto termine en contagio. ¿Okay? O sea, ¿cómo podemos disminuir esa tasa de contagio? Bueno, lo más sencillo es disminuir directamente este parámetro K, disminuir el número de contactos por unidad de tiempo. ¿Okay? Pero pues también podríamos disminuir la probabilidad de contagios, de que un contacto termine en contagios. ¿Eh? Por supuesto, cuando pensamos en distanciamiento social, estamos pensando en disminuir esta K. Aunque también estamos pensando si incluimos, por ejemplo, en nuestro país estas recomendaciones de sana distancia, pues lo que estamos haciendo también es tratar de disminuir la probabilidad de que el contacto termine en contagio. Eso incluye uso de mascarillas, ¿no? Que más adelante también lo voy a mencionar. ¿Okay? Entonces, sí, estamos variando un parámetro, ¿no? Pero pues más o menos podemos tener una idea de qué significa variar ese parámetro en términos generales. Ahora sí, lo que ya les había prometido desde hace 2 diapositivas. ¿Qué pasa cuando variamos la proporción de la población que está en distanciamiento y la proporción en que reducimos la tasa de contagio? ¿Sí? Podemos fijarnos en varias cosas. Por ejemplo, aquí estamos fijándonos en el tiempo en que ocurre el pico de la epidemia. Ya habíamos visto, ¿no? Si incluimos este distanciamiento social, lo que hacemos es retrasar la epidemia. ¿Sí? ¿Qué tanto? Bueno, recuerden, nuestro caso por el que partimos era alrededor de 60 días, creo. Y si disminuimos cada vez más tanto la proporción de tasa de contagio como la proporción con distanciamiento social, es decir, nos movemos a la derecha y hacia abajo en esta gráfica, pues lo que hacemos es aumentar este tiempo en que ocurre la epidemia, ¿no? Los colores aquí, la gráfica de colores va desde 0 hasta 350, ¿no? Entonces, todo eso es lo que podíamos reducir la enfermedad. De hecho, que haya ceros acá en este extremo inferior derecho no es porque el pico sea en el punto cero, bueno, casi, más bien no hay pico de la enfermedad, o sea, en este caso ya reducimos el R0 a menos de 1, es lo que está diciendo esto, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos diciendo es que el pico lo podríamos retrasar hasta pues, alrededor de 200, 250 días, ¿no? Entonces, o sea, no sea completamente ideal. Otra cosa que nos podemos fijar es el número máximo de hospitalizaciones, ¿no? Hospitalizados, eso puede ser importante. Entonces, de nuevo, ¿no? Sabemos que ese número se va a reducir según nos movamos hacia abajo y hacia la derecha. Es decir, disminuyamos la proporción de la tasa de contagio y aumentemos la proporción que sigue distancia. Y noten en particular, esto es interesante, ¿no? Si se quedan fijos en rectas, ya sea horizontales o verticales, prácticamente va a llegar un momento en donde cambiar únicamente uno de los parámetros, o sea, por ejemplo, moverse de manera vertical, nada más reducir la tasa de contagio, no va a cambiar este número máximo de hospitalizaciones si no cambian la proporción con distanciamiento. Eso lo muestra el patrón que vemos en estas gráficas. ¿Sí? Y también nos podemos fijar, por último, en la proporción de contagios totales. ¿Sí? Recuerden, iniciamos como con un 90%, en el ejemplo anterior lo vimos creo que en un 40, 50%, no recuerdo, pero pues ese porcentaje lo podemos mandar
casi a cero, ¿no? O a cero, prácticamente, si disminuimos el R0 menor que 1, o cualquier otro valor, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces, otra vez, aun cuando no sepamos el valor de los parámetros específicamente, pues podemos hacer una evaluación del modelo. Bien, ahora eso fue agregando una medida de mitigación, pues también podemos agregar medidas de contención. ¿Sí? Lo anterior era tratar de reducir la severidad de la epidemia, ahora es tratar de evitar contagios, ¿no? Es lo que tratamos de hacer con estas medidas de contención. Bueno, y vamos a suponer lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Aislar a los individuos infecciosos. ¿Sí? Otra vez, suponiendo, como en el ejemplo anterior, que podemos aislarlo después de un día de ser infeccioso. ¿Sí? Entonces, a los individuos aislados únicamente les van a estar en el periodo infeccioso por un día. ¿Sí? Y además vamos a suponer que no todos los podemos aislar. ¿Sí? Vamos a suponer que nada más el 25%, la cuarta parte de los infectados los aislamos. ¿Sí? Por ejemplo, si anunciamos esto como una sugerencia, ¿no? Como una recomendación, y solo la cuarta parte de la población la sigue. ¿Sí? Esperemos que en la realidad sea mucho más grande que eso, ¿no? Pero aún con eso, notamos que agregando esta medida de contención a la medida de mitigación que teníamos antes, pues hay un efecto importante, ¿no? Esta medida, curva de prevalencia de infecciosos disminuyó, ¿sí? Comparada con lo que teníamos antes, que era, déjenme regresar, era alrededor de, es esta, 2.000 y algo, 2.500, ¿sí? Entonces vemos claramente una disminución a menos de 800, ¿sí? Y también el porcentaje de infecciosos disminuye de la cuarta parte, y lo mismo vemos con hospitalizados. Entonces, otra vez, ¿no? Siguiendo estas ideas, pues podemos evaluar todos estos mecanismos de mitigación y de contención. ¿Sí? Ahora, esto no es lo único que se puede hacer. Ejemplos en la literatura, ¿sí? De cosas que se han hecho. Por ejemplo, evaluar el uso de cubrebocas. ¿Sí? Aquí está la referencia, ¿no? Si quieren ver más detalles, pero noten que es el mismo enfoque de modelos compartimentales. La población se divide en dos grupos, una que sí usa cubrebocas, otra que no lo usa, ¿sí? Y cada uno de esos grupos se va a dividir otra vez en aquellos que son en incubación, que son presintomáticos, sintomáticos y finalmente removidos del sistema. Aquí, como lo que se estaba hablando es el cubrebocas, también toman en cuenta estos clases o estas variables, no son compartimentos de la población, estos son más bien esto tiene que ver directamente con el virus, ¿no? Ya sea superficies contaminadas o el inóculo que está en estas gotitas que salen disparadas, ¿no? Cuando el individuo infeccioso tose, habla, estornuda, etc. Entonces, otra vez, aquí lo importante, o sea, lo que quiero dejar claro es que cómo este enfoque, ¿no? De modelos compartimentales se puede utilizar para prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, uso de cubrebocas, y acá los resultados, ¿no? No voy a entrar en detalles, pueden checar el artículo, ¿no? Pero se pueden evaluar, por ejemplo, lo que dice aquí es porcentajes de individuos que usan cubrebocas, tomando en cuenta también qué tan efectivos son los cubrebocas en disminuir la probabilidad de contagio para aquellos que los usan, ¿no? Ya sea que contagien o que son contagiados. ¿Okay? Todo eso se puede incluir como vimos antes, ¿no? Podemos hacer un estudio de los parámetros. Más ejemplos. También lo mencioné antes, ¿no? Proyección de uso hospitalario, ¿sí? Nuevamente, ¿no? Modelos compartimentales, acá abajo la referencia, se divide la población en compartimentos, susceptibles, infectados pero no contagiosos, luego se divide en aquellos que tienen enfermedad leve, aquellos que tienen enfermedad más grave y que eventualmente van a necesitar hospitalización, etcétera.
Muy parecido a lo que les mencioné antes. La diferencia aquí es que en este artículo toman en cuenta grupos de edades, que para esta enfermedad es importante porque la probabilidad de que la enfermedad termine o evolucione a un caso grave es mayor según aumenta la edad. ¿Sí? Entonces, pues tiene sentido, incluso, ¿no? Hay resultados que indican que niños jóvenes, muy jóvenes, son menos susceptibles y menos contagiosos a la enfermedad. Entonces, todo eso se puede incluir en el modelo, ¿no? Para tomar en cuenta, muy parecido a lo que comentamos, ¿no? De separar en grupos cuando teníamos nuestro distanciamiento social, ¿no? Que son, bueno, en ese caso eran nada más o menos contagiosos. Pues lo mismo aquí separado en grupos de edad. Por supuesto, hay que tener cierta idea de cómo varían los contactos según cambian los grupos de edad. Y para cada grupo de edad, entonces, decir qué es lo que va a pasar con ellos en términos de contagios, de hospitalizaciones, de ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de qué sucede aquí, ¿sí? En cuanto a prevalencia y en este caso es incidencia, en casos nuevos, y en cuanto a ocupación de hospitalización, ¿sí? Abajo, las curvas que están abajo, de hecho en este artículo también evalúan qué sucede cuando se agrega aislamiento de los individuos infectados, y en particular de 24 horas, ¿no? Otra vez, muy parecido a lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Un ejemplo más. ¿Qué pasa si una vez recuperados de la enfermedad, la inmunidad no es para siempre, no es permanente, dura cierto tiempo? Y más aún, se adquiere cierta o hay cierta inmunidad parcial, es decir, el virus o la inmunidad al menos interactúa con los otros dos coronavirus que están presentes, que vemos regularmente, temporada a temporada. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer, eso es el diagrama que está del lado izquierdo. Ya esto es todo un desastre, ¿no? Porque es prácticamente los modelos que teníamos antes combinando dos cepas. Este caso nada más son dos cepas, ¿no? Tomen en cuenta que puede haber hasta tres. Combinando qué pasa, ¿no? En términos de contagios, periodos de incubación, recuperación, inmunidad, etcétera, ¿no? Entonces, pero se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Y lo otro que se evalúa en este artículo, aquí está la referencia abajo otra vez, es qué tal si hay forzamiento estacional. Es decir, que la tasa de contagio, como ven en este diagrama, beta, depende del tiempo, depende de la temporada del año. Por ejemplo, si esta enfermedad se comporta parecido a la influenza, ¿no? Hay varias sugerencias de que no es el caso, pero no se puede descartar completamente, ¿no? Conociendo cómo se comportan los otros coronavirus, ¿no? Entonces, esas dos cosas se pueden evaluar, se pueden incorporar al modelo. Otra vez, lo importante aquí es que noten que sí, se sigue utilizando el enfoque de modelos compartimentales. Y bueno, pueden encontrar una variedad de resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que la inmunidad de izquierdo, eso puede generar oleadas anuales, de cómo interactúa con los otros coronavirus. Puede ser que la inmunidad que las oleadas sean bianuales, ¿no? Cada 2 años, o quizá la inmunidad sí sea permanente, pero después de algunos años, cuando la población cambie, ¿no? Haya suficientes nacimientos, o la población que era joven, que era poco susceptible, se convierta en más susceptible y entonces se puede infectar y regrese una segunda oleada varios años después, ¿no? Ahora, esto no tiene nada que ver con oleadas después de esta primera epidemia que veamos. Esto tiene que ver a un plazo más largo, ¿no? Pensando que esto ya a futuro, a largo plazo, ¿no? Eso es lo que muestran nuestros resultados. Caso de forzamiento estacional también, ¿no? Aquí hay varias gráficas del lado derecho porque muestran también
¿Qué pasa cuando interactúa esta idea de funcionamiento estacional? Que varían las medidas de mitigación. ¿Qué pasa con las oleadas o posibles segundas oleadas, ¿no? Por culpa del forzamiento estacional, cuando cambiamos la intensidad de la mitigación. Eso es prácticamente lo que dice, ¿no? Noten que los rectángulos azules están aumentando, ¿no? Están haciéndose cada vez. Obviamente eso tiene repercusión en la... Noten en particular que el último significa todo el año en un poco práctico, ¿no? Pero se evalúa, ¿no? El modelo nos sirve para eso. No esperar a hacer las acciones y ver a ver qué pasa, sino con el modelo, pues tratar de prever qué es lo que podría pasar. Entonces, esos fueron cómo modelar la epidemia, cómo modelar medidas de intervención. Pero pues otra cosa que podemos hacer con los modelos directamente es ajustarlos a los casos confirmados, ya sea simplemente para estimar los parámetros, para tratar de dar proyecciones, para evaluar mecanismos que creemos que están ocurriendo y compararlos con los datos para ver qué en efecto están ocurriendo, o tantas cosas como se les puedan ocurrir, ¿no? Entonces aquí un ejemplo muy, muy breve, ya estoy por terminar, de ajustar un modelo a, bueno, el caso muy particular de la epidemia en Manzanillo, ¿no? Del cual tengo algunos datos, ¿no? Entonces, el modelo va a ser una pequeña modificación de los modelos que hemos comentado antes, ¿sí? Esto para tratar de reducir el número de variables que utilizamos, pero que aún refleje pues quizá lo más importante de la información, ¿no? Recuerden, ahorita mi objetivo es directamente ajustar el modelo a los datos, ¿no? Y tratar de decir algo de los parámetros, ¿sí? Pero se puede utilizar para muchas cosas más. Entonces, como antes, tenemos individuos susceptibles, infectados pero que no son infecciosos, y aquí separamos en dos tipos. Y la separación ahora va a ser aquellos casos confirmados y aquellos sin confirmar. Por supuesto, podríamos simplemente tomar para nuestro modelo, suponer que los casos confirmados son los únicos que existen, ¿no? Y con eso tratar de ajustar el modelo. Si lo intentan, seguro va a funcionar, ¿sí? Pero pues no podemos dejar de lado a aquellos que son infectados, pero que nunca son confirmados, ¿no? Bueno, en particular en lugares en donde no se hacen suficientes pruebas, ¿no? Para confirmar casos, ¿sí? Por supuesto, la siguiente pregunta es, ¿qué proporción de individuos infectados de contagios totales si reciben la prueba? ¿Sí? También eso es muy difícil de saber porque no observamos esta otra variable, ¿verdad? Los infectados no confirmados. Aquí es simplemente ponerlo como un parámetro, en este caso epsilon y un número, bueno, el parámetro epsilon, ¿sí? Ajustarlo, ¿sí? Tratar de estimarlo con los datos que tenemos disponibles. Entonces, a partir de ahí, aquellos individuos que no están confirmados, lo único que les puede pasar es que se recuperen, ¿sí? Estamos suponiendo que los casos confirmados son los únicos que pueden terminar en hospitalizaciones y en fallecimientos, ¿sí? En los casos graves. Y esos los ven en la parte superior del diagrama, ¿sí? Si de la clase de infectados no infecciosos pasan a IC, infectados confirmados, de ahí, ¿sí? Vamos a suponer que en el momento en que se hace la prueba, ¿sí? Ya sea que el individuo sea hospitalizado o simplemente se le mande a su casa a autoaislarse, esos individuos van a estar en aislamiento y ya no van a ser infecciosos. Eso no ocurre inmediatamente, ¿no? Estamos suponiendo que hay un periodo de tiempo de roce, en este caso. Y después de que están en aislamiento, esos individuos, ya sea que se recuperen o pues terminen en defunción. Entonces, nuestro modelo lo vamos a ajustar, como aquí dice, a individuos infecciosos, aislados, que lo componen, recuerden, hospitalizaciones graves,
y también casos ambulatorios. Estoy juntando todo para tratar de disminuir el número de parámetros que vamos a estimar. ¿Sí? Y también estoy ajustando el modelo a individuos recuperados de funciones e incluso a contagios acumulados. ¿Sí? Aquí también importante, voy a considerar, esto es una suposición importante, ¿no? Para hacer el ajuste, voy a considerar a los individuos como infecciosos a partir del primer día que reportaron síntomas. ¿Sí? Regularmente lo que sucede es que la persona, después de tener síntomas, va, se hace la prueba, ¿no? Le toman la muestra, toma unos días, ¿no? Pero a partir de que toman la muestra, ya sea que se hospitalice o que se mande a aislar. ¿Sí? Esas son las recomendaciones que se hacen. Aislar en su casa, ¿no? Pero el día que se toma la muestra, y mucho menos el día que se confirma la muestra, esos no son los días de infección, ¿no? Eso ocurrió antes. O antes, no sabemos, no podemos estar seguros, pero al menos sabemos que fue pues unas horas antes de que ocurrieran los primeros síntomas. ¿Sí? Y los primeros síntomas, sí se les pregunta a las personas cuándo iniciaron a sentir, a tener esos síntomas. ¿Sí? Entonces, quizá haya que agregar una variable más aquí al modelo, ¿no? Y decir que son infecciosos, no sé, unas 12 horas antes, por ejemplo. ¿Sí? No estamos haciendo eso, simplemente estamos suponiendo que a partir del primer día de síntomas son infecciosos. ¿Sí? Otra vez, esto es una gran diferencia si ustedes, por ejemplo, tomaran los datos directamente de los datos que vemos, ¿no? Que son públicos a nivel nacional, ¿no? Porque si no me equivoco, únicamente reportan a partir de que se toma la muestra y no de que empiezan a mostrar síntomas. Bueno, hay que checar eso de todas maneras. Muy bien, para ajustar el modelo usando inferencia bayesiana, ¿no? En particular el método de cadenas de Markov y Carlo, ¿no? Tratando de utilizar distribuciones a priori de los parámetros pues lo menos informativas posible, ¿no? Simplemente distribuciones, intervalos que tienen sentido, ¿no? Muy bien, entonces los resultados los vemos a continuación, ¿no? Los puntos en rojo son los datos infecciosos aislados recuperados de funciones y contagios acumulados, y las regiones que ven en gris, junto con la curva que tienen ahí, es la predicción del modelo, el ajuste del modelo. La línea muestra la mediana de todos los posibles modelos que se generan, y las curvas muestran, las regiones son las bandas de credibilidad que muestran distintos. Creo que no alcanzan a notar las diferencias de tonos, ¿no? Pero van desde el 75, 90, 95 y 99%, ¿no? Según varía el tono de gris que se ve ahí. ¿Sí? Entonces, pues el modelo no está tan perdido, ¿no? Aún con nuestras suposiciones. Por supuesto, como es de esperarse, ¿no? El caso de los aislados es el que se comporta peor, ¿no? Porque pues estamos juntando dos clases ahí, ¿no? Que no necesariamente se comportan de la misma manera, pero bueno, es una primera aproximación. ¿Sí? De aquí, como les decía, ¿no? Podríamos hacer un estudio así rápido, ¿no? De las estimaciones de los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, vemos la tasa de contagio beta, ¿no? Un valor que pues tiene más o menos sentido, habría que compararlo con los del caso del modelo. Otros parámetros, por ejemplo, déjenme regresar para ver ese parámetro gamma, ¿no? Periodo infeccioso, la media del periodo infeccioso, noten, está por acá, y está uno entre este valor, la media, ¿no? Que es como 1.4 días del periodo infeccioso. Más corto de lo que yo estaba poniendo. Con el resto de los parámetros, un interés, ¿sí? Otra vez, tomen en cuenta, el no fue perfecto, que estamos haciendo muchas suposiciones, pero es este parámetro que es el 1 entre que había mencionado antes, ¿no? Que tenía que ver con la función, en este caso que no es tan
Roberto. Ah, qué lástima, se cayó ya casi al final. Así es. Chivos. ¿Tiene su teléfono? Sí, sí. Hay que mandarle un WhatsApp. Hola, Ah, Hola. ya está Silvio ahí. se Ah, desconectó. ¿se desconectó? Sí, ¿Puedes Ok, volver a mostrar? sí. ¿Comparto la pantalla otra vez? Sí, puedes continuar. Ok, a ver, regresamos. ¿En qué parte se cortó para si es necesario regresar? cuando estás en la estimación de parámetros con el MET, con cadenas de Markov Monte Carlo. Ah, ok, muy bien. A ver, regresamos. Aquí, sí, muy bien. Ajá. A ver, si me dicen que se cortó, entonces voy a regresar aquí a esta diapositiva. Este, bueno, les decía, ¿no? La estimación de parámetros va a ser por inferencia bayesiana, ¿no? Método de cadenas de Markov y Monte Carlo, utilizando distribuciones a priori uniformes para los parámetros, ¿no? Nada más asegurándonos que los intervalos que se consideren contengan los valores más o menos reportados en la literatura. ¿Sí? Haciendo esto, los ajustes son los siguientes. ¿Sí? De nuevo, habíamos dicho que estábamos usando para el ajuste individuos infecciosos, aislados recuperados de funciones y contagios acumulados. Los puntos son los datos que conocemos y la curva es la mediana del comportamiento de los modelos. Este, y las regiones son las bandas de credibilidad, las regiones en gris que se ven ahí, bandas de credibilidad o percentiles, ¿no? De dónde está el modelo o los diferentes resultados del modelo según cambiamos o utilizamos los parámetros encontrados. ¿Sí? Los percentiles van con los diferentes tonos de gris que a lo mejor no alcanzan a distinguir, de 75, 90, 95 y 99%. ¿Sí? Bastante estrechos en este caso, ¿no? Pero parecido, el comportamiento del modelo parecido a lo que nos reflejan los datos, ¿no? En casi en todas las variables, excepto la de aislados, que también pues era de esperarse porque pues esta variable, recuerden, estábamos juntando hospitalizados y casos ambulatorios, ¿no? Que tienen comportamientos distintos, ¿no? Si vamos y vemos ahora los parámetros, las estimaciones que obtenemos de los parámetros, pues otra vez, porque estamos utilizando inferencia bayesiana, lo que obtenemos son funciones de densidad de probabilidad de los parámetros, no valores puntuales. Y entonces, pues tenemos para cada uno de ellos, ¿no? Beta es la tasa de contagio, gamma nos da el periodo infeccioso, por ejemplo, aquí anda cerca de 0.6, 0.7, ¿no? Eso quiere decir que la media del periodo infeccioso de los casos no confirmados es 1 entre 0.6 o alrededor de 1.4, ¿no? Que de hecho es la mitad de lo que estábamos suponiendo antes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos dice estos resultados, ¿no? Otra vez, sin creerle completamente, ¿no? Porque, o creyéndole, tomando en cuenta todas las suposiciones que estamos haciendo en este modelo. Otro parámetro interesante de estudiar es ¿sí? Que está relacionado con aquel epsilon que les mencioné, ¿no? Que era la proporción de individuos confirmados de todos los contagios totales. Este está escrito como, ya como el número, ¿sí? O como factor de individuos no confirmados por cada individuo confirmado. Así está escrito este parámetro. ¿Sí? Y noten que está cerca de sí. No se aprecia tu presentación. La pantalla en el Facebook está en negra. A ver, cambiamos eso entonces. Yo sí la veo. A ver ahí.
¿No? Ahí está. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, hay algunos problemas técnicos. Muy bien. Bueno, ya estoy por terminar aquí, ¿no? Entonces, lo que les decía, factor de número de individuos no confirmados por cada uno confirmado, alrededor de 40. ¿Sí? Entonces, otra vez, no estamos alarmando a nadie, ¿no? Ni nada de eso. De hecho, si fuera el caso, yo creo que sería algo bueno, pero de todas maneras, ¿no? Como cualquier otro modelo, tenemos que tomar, aceptar, ¿no? La incertidumbre que nos da el modelo y que depende de todas las suposiciones que hagamos. Es decir, podemos seguir estudiando ese parámetro con distintos modelos, distintas suposiciones, etcétera, ¿no? Para ver qué tan robusto es esa estimación, ¿no? Incluir algo al respecto. Pero en fin, bueno, con esto prácticamente termino, ¿no? La charla. Pues, espero que haya quedado claro, ¿no? La utilidad de los modelos para entender el papel que juegan diferentes mecanismos, ¿no? Como incluimos, como estudiamos algunos, o diferentes intervenciones para tratar de controlar la epidemia, ¿no? Al final de cuentas, los modelos son una herramienta, ¿sí? La herramienta que va a venir a terminar la epidemia, ¿no? Es simplemente una más que puede ayudar y pues como tal hay que utilizarla, ¿no? Para terminar ya nada más agradecimientos, Secretaría de Salud del Estado en Colima por los datos y a Manuel Orozco y Jorge Pérez también por discusiones con estos. Muy bien, y creo que ahora dejo de compartir y abrimos el espacio a preguntas. ¿Cierto? Sí, adelante. Muy bien. A ver, la dinámica es que recibo las preguntas aquí, no crean que estoy dejando de ponerles atención para ver mi teléfono, ¿no? Y recibo las preguntas y las contesto. Me dicen, los datos confirmados no puede haber una medida porque muchos no han acudido a hospitales. Sin embargo, hay más casos de contagio, por eso sus confirmaciones son variables probables, tal vez. Sí. Bueno, aquí o sea, la pregunta tiene que ver, y claro, ¿no? Pues esto siempre va a pasar cuando no somos, que casi nunca lo podemos hacer, ¿no? Capaces de observar toda la epidemia de manera completa. ¿Sí? Entonces, por un lado, la pregunta podría ser, ¿qué tanto afecta al desarrollo de la epidemia aquellos casos que no podemos observar? ¿Sí? En general, pues siempre va a tener un efecto. ¿Sí? Pero otra pregunta es, como lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Podemos utilizar los modelos para tratar de estimar cuántos casos hay realmente, ¿no? Cuántos no se han confirmado, ¿no? Y como les decía, ¿no? Mi último resultado da una estimación, ¿sí? Pero tómenlo como una primera aproximación que depende de todas las suposiciones que hice, pero que de la misma manera se puede seguir analizando, proponiendo otros modelos, haciendo algunos cambios, ¿no? Para tratar de determinar pues un valor que sea lo suficientemente robusto para confiarlo. Me dicen si no era la respuesta o si no era la pregunta que me estaban haciendo. A ver, una pregunta más. Me dicen, el factor K ya muy actualizado el modelo. Qué maravilla del mundo posmoderno, el abordaje matemático de la epidemia.
Ojalá los tomadores de decisiones los consideren. Estoy confiado en que sí, ya que el subsecretario y todo el equipo lo han demostrado. Felicidades al ponente. Bueno, gracias. No hay pregunta, pero puedo hacer un comentario al respecto referente al uso o a la visión, a la perspectiva que se tiene de los modelos matemáticos. Hace un par de décadas, ¿no? Cuando yo comenzaba mis estudios en esta área, los modelos matemáticos todavía eran vistos como algo raro, ¿no? No eran muy aceptados, sobre todo, por supuesto, fuera de departamentos de matemáticas, ¿no? Poco a poco se ha apreciado su utilidad y ahorita ya son varias epidemias en donde los modelos han sido útiles. Nuevamente lo digo, ¿no? Como una herramienta, ¿no? No es el todo, ¿no? Pero una herramienta que ayuda. Y pues de la misma manera, los encargados de salud pública, ¿no? Los tomadores de decisiones voltean cada vez más a verlo, ¿no? Son más aceptados. Entonces, sí, es algo bueno. Muy bien, una pregunta más. Me dicen, ¿qué métodos numéricos utilizan para resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales? Aquí los sistemas de ecuaciones, las ecuaciones diferenciales que se utilizan en este enfoque compartimental son relativamente simples, son muy bien portados, entonces son métodos estándar de Runge-Kutta, ¿no? de orden mayor, entonces esa parte no es realmente problemática desde el punto de vista numérico. Es más complicado, por ejemplo, ¿no? Hablando de cuestiones numéricas, ver la parte de inferencia bayesiana, ¿no? Ahí sí hay más problemas, ¿no? Pero igual se puede trabajar, no son problemas tan grandes, ¿no? De cualquier forma. Muy bien, otra pregunta más. Me dicen, para este modelo matemático, ¿cuál es el parámetro más difícil de controlar? Bueno, aquí depende de en qué sentido sea la pregunta. Si es controlar en el sentido, digamos, clínico, ¿no? O de salud pública para tratar de cambiarlo, ¿sí? Control en ese sentido. Sí, bueno, ahí no sabría decirlo, ¿no? No lo he pensado. Si es desde el punto de vista de estimación, ¿sí? De estimación paramétrica, de hecho tampoco lo he evaluado, ¿no? Aquí la aplicación del método fue así de manera rápida, ¿no? Pero por supuesto todo ese tipo de cosas se tienen que estudiar con más detalle. Sobre todo utilizar, como les decía, ¿no? Estas distribuciones a priori que utilicé son un poco informativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntarnos qué pasa si nos tratamos de adaptar más a distribuciones que se han propuesto antes. Una pregunta más, me dicen, en caso de una vacuna, ¿es necesario agregar un factor al modelo o se puede sustituir el distanciamiento? Suponiendo que las personas sí se vacunen. Bueno, hay varias cosas que considerar respecto a cómo incorporar el uso de vacunas en un modelo. Por ejemplo, cómo se va a aplicar la vacuna, ¿no? O sea, si vamos a suponer que se va a aplicar a cierta tasa, o se va a aplicar por ciertos grupos de edades, ¿no? Que es lo más probable que suceda. Si hay un número limitado de vacunas, ¿no? O inclusive el modelo podría servir para evaluar a qué personas, a qué individuos es prioritario aplicarle esas vacunas, ¿no? En términos generales. Por supuesto, habría que extender los modelos de los que hablamos, ¿no? Para que tenga sentido la pregunta.
Entonces, hay varias cosas sueltas ahí sobre cómo utilizar una vacuna sin simplemente suponer que una proporción de la población ya es inmune a la enfermedad, ¿no? Eso sería un punto de vista muy, muy simplista. Ahora, la otra parte era si el uso de vacunas podría sustituir el distanciamiento. Bueno, no sé si la pregunta es en términos de cómo modelarlo o simplemente de que al tener la vacuna como una medida de control ya no es necesaria la medida de mitigación. Eso, por supuesto, es lo más probable, ¿no? Y lo más deseable. Pero si la pregunta es respecto de tomar el grupo con distanciamiento como aquellos vacunados o que van a recibir vacuna, podría ser un enfoque, ¿no? O sea, siempre hay manera de adaptar el modelo para otra vez incluir otro tipo de mecanismos de control. Y también importante notar que no hay una única manera de incluirlo, ¿no? Todo eso son suposiciones que hay que tomar en cuenta. A ver, veo que hay otra pregunta aquí también por el chat. Me preguntan, ¿has pensado al problema de determinar el tiempo del pico de la prevalencia como un problema mal planteado? ¿En qué sentido? A ver si me pudieran decir en qué sentido ya. No, no he considerado ¿cómo decirlo? Como la buena definición del problema, ¿no? Habría que estudiarlo, no había pensado al respecto. Aquí, por supuesto, hay que tener en cuenta, y lo vimos, ¿no? En algunas de las gráficas que mostré, que a la hora de estudiar el pico de la epidemia, hay un comportamiento raro a la hora de que ni siquiera podría haber pico de la epidemia, ¿no? Entonces, sí, pudiera haber ahí algunos detalles que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Por supuesto, me indican aquí, ¿no? De que eso precisamente explicaría la dificultad de pronosticarlo. Pudiera ser, pero yo creo que la dificultad de pronosticarlo tiene mucho que ver con la dificultad que tenemos al hacer proyecciones de epidemias a largo plazo. Yo creo que también tiene que ver mucho eso, ¿no? Aquí lo podemos pensar en términos de predicciones de clima, ¿no? Las predicciones de clima son muy buenas para el mismo día, ¿no? Para el día siguiente ya no tanto, para 10 días pues ya olvídense. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Más o menos. Obviamente también en nuestros modelos, todo lo que hablé, excepto en uno de los ejemplos por ahí, todos los parámetros serán constantes en el tiempo, ¿no? Según la duración de la epidemia, ¿sí? O sea, nuestras tasas de contacto se mantenían como las estábamos viendo desde un principio, ¿no? Eso no necesariamente, muy probablemente no va a ser cierto, ¿no? Entonces también eso hay que tomar en cuenta. A ver, otra ya más política, ¿no? Me preguntan si me parece me parece adecuada la decisión del gobierno federal de regreso a la normalidad en este momento. Bueno, en términos únicamente de salud pública, no, porque pues ya lo que vimos es que lo que más sirve es para detener la epidemia es prácticamente aislarse todos, ¿no? Entonces, si todos fuéramos capaces de escondernos en nuestras casas por 3 semanas, ¿no? Con eso detenemos la epidemia, ¿no? Pero pues no son cuestiones factibles. Y también, ¿no? Estas medidas de distanciamiento social, pues, no pueden ser tan a largo plazo. De cierta manera, a mí realmente, o sea, para la realidad de nuestro país, hasta cierto punto me sorprende, ¿no? Que hayan durado tanto, para ser honestos, ¿no? No que no la recomiende, ¿no? Obviamente la recomiendo, pero otra vez, ¿no? O sea, poniéndolo en contexto, es difícil de mantenerlas. Aquí, por supuesto, lo que hay que hacer es, pues,
si esto no es factible, ¿qué otras medidas de intervención hay, no? Y aquí es donde otros gobiernos, otros países han evaluado y algunos ya han puesto en marcha estas medidas de rastreo de contactos. O sea, muestras rápidas, hacer la muestra tan pronto como sea posible a una persona contagiada y tan pronto como sea posible rastrear contactos y también hacerles pruebas, ¿no? Pero bueno, obviamente esa no es la única medida de intervención que hay, ¿no? Hay otras tantas que se tratan de poner en marcha, ¿no? Y otra vez, ¿no? Que también se pueden evaluar con modelos matemáticos. Lo que estamos hablando. Muy bien. Una pregunta más. Aquí me dicen, ¿cómo se podría incluir una variable en modelos para hacer simulación de contactos? Bueno, esta es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que comencé diciendo, creo que sí lo hice, ¿no? Es que los modelos eran muy simples, ¿no? Una de las cosas que suponían los modelos que presenté eran contactos aleatorios de toda la población, ¿no? Era igual de fácil ver a cualquier individuo de la población, lo cual, por supuesto, no es cierto. Y aquí hay varias maneras de tratar de arreglar esa parte, ¿no? Una es, por ejemplo, considerando variables espaciales. ¿Dónde están los individuos? Se puede hacer de varias maneras, ¿no? Creo que no he visto, al menos publicados todavía, artículos que hablen de esto justo para esta epidemia, pero por supuesto se pueden hacer. Se pueden hacer, por ejemplo, sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? En donde podamos decir cuál es la densidad de población en ciertos lugares, ¿no? Y que sea más, que las tasas de contacto dependan de esas densidades de población específicas. Se pueden, como una aproximación también, por ejemplo, se podrían hacer modelos metapoblacionales, ¿no? Por ejemplo, si quieren simular o modelar la epidemia en todo un estado, separarlo en ciudades y establecer, o sea, los mismos modelos que tenía hace rato, uno para cada ciudad, y establecer contactos, ¿no? O tasas de migración de cómo los individuos pasan de una ciudad a otra, ¿no? De una población a otra. Pero pues esto no tiene por qué ser ciudades y estados, ¿no? Igual pueden ser colonias, por ejemplo, en una misma ciudad, ¿sí? O lugares de trabajo, o lo pueden bajar a la escala que quieran, ¿no? Incluso otro enfoque podría ser, saliéndonos de nuestros modelos compartimentales, pudieran ser modelos basados en agentes también, ¿sí? Tratando de simular a todas las personas. Eso sí han andado por ahí por la red, ¿no? Para tratar de simular cómo se ven contactos, cómo se generan y esta idea de distanciamiento social, ¿no? Como un ejemplo visual, eso sirve muy bien, ¿no? A la hora de analizarlo ya es un poco más problemático, pero por supuesto también, se puede. Entonces, sí, muy probablemente la variable espacial sea importante y sí debería también agregarse de alguna manera, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Si queremos tener una perspectiva más amplia. A ver, una pregunta más. Me decía, ¿podría hacerse el mismo ejercicio de Manzanillo al Valle de México? Me parece muy valioso la estimación de defunciones. Bueno, esto que presenté no es exactamente nuevo, ¿no? Ya ha habido otros modelos que yo he visto, ¿no? Que han presentado precisamente tratando de ajustar modelos para distintos lugares, ¿no? En las conferencias, por ejemplo, de salud pública, ¿no? Diarias, ahí aparecen, han aparecido, ¿no? Han mostrado estimaciones de los modelos precisamente con eso. Por supuesto, podríamos hacerlo con este otro modelo y tratar de comparar resultados, ¿no? En general, eso es lo óptimo, ¿no? No quedarnos con un solo modelo y pensar que es el único, el que explica todo, ¿no? Sino intentar diferentes modelos con diferentes suposiciones y, de nuevo, ¿no? Tratar de ver qué tan robustos sean
son las estimaciones, ¿no? Los ajustes. Sí, podría luego yo, por ejemplo, buscar esos datos, ¿no? Esa información para tratar de, pues, comparar mi modelo, ¿no? Con las estimaciones que ya hay. Muy bien, iba a decir que era me dicen otra pregunta más. ¿Podrían hacer como una encuesta de la enfermedad, así como el INE busca sus probabilidades para que tengan un aproximado de contagios? Sí, o sea, la pregunta es si se puede hacer una especie de encuesta para tratar de determinar pues la prevalencia de la enfermedad, en el mismo sentido que bueno, me dicen bueno, para tener probabilidades que tengan aproximado de contagios. Sí, sí se puede hacer, o sea, sí se puede hacer o sea, tratar de buscar todos los individuos que, por ejemplo, que contesten algún tipo de cuestionario, ¿no? Y de ahí tratar de determinar cuántos han tenido la enfermedad. Por supuesto, sería basado únicamente en síntomas, ¿no? Pues eso no nos va a dar la figura completa, ¿no? Va a tener un margen de error amplio, pero se puede hacer. Hay otras alternativas que se han hecho en otros países, que son pruebas serológicas, es decir, pruebas que se hacen a personas después de que hayan tenido síntomas, la enfermedad, varios días después, para tratar de dar cierta medida del nivel de respuesta inmunológica a la enfermedad en particular, ¿no? A este virus en particular. ¿Sí? Esas no son 100% exactas, ¿no? Pero otra vez dan cierta idea de no cuántos están infectados en este momento, sino cuántos tuvieron la enfermedad al menos 1 o 2 semanas atrás, ¿no? Porque si alguien está enfermo todavía no ha desarrollado la respuesta inmune, entonces esas pruebas no sirven, ¿no? Entonces, ese tipo de pruebas, por ejemplo, ese tipo de encuestas, ¿no? Serológicas servirían para saber al final de la epidemia cuál fue el número total de infectados que hubo, ¿no? En cierta población. ¿Sí? Hay varios lugares que lo han hecho, ¿no? He escuchado de la ciudad de Nueva York. Creo que el número que obtuvieron fue como alrededor del 20%, ¿no? De personas contagiadas, ¿no? Con respecto a la ciudad. En otro lado, creo que en Madrid también hicieron algo parecido, o en alguna localidad de España, no estoy seguro. El porcentaje creo que fue un poco mayor, no recuerdo el número, pero no mucho más grande, ¿no? 30 y algo por ciento. ¿Okay? Entonces, sí se pueden utilizar todas estas medidas. Aquí también hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues hacer un examen de costo-beneficio, ¿no? Porque también mandar gente a andar preguntando casa por casa si alguien está enfermo, pues eso puede ser riesgoso para la persona que lo está haciendo, ¿no? Por supuesto, se pueden tomar todas las medidas de higiene posibles. Y otra vez, ¿no? Es ver qué resultados se esperaría de eso también. Pero por supuesto, eso nos daría una mejor idea de qué tan grande es la epidemia, ¿no? Otra vez, basado únicamente en síntomas. Muy bien, pues al parecer no hay más preguntas. No sé, Humberto, Jesús, Gilmer, no sé si van a cerrar ustedes. Humberto tiene que agradecer. Muy bien. Muy bien, muy interesante. Muy bien. Sobre todo me gustó todos los diferentes aspectos en que se puede usar un modelo. Porque casi todas las demás se habían enfocado en pronóstico, Uh-huh. ¿no? Y hay más cosas que se pueden usar, se pueden hacer con el modelo. Sí. Eso está muy bien. Me da una visión más panorámica de la utilidad de un modelo. Muy bien. Muchas gracias.
De nada, de nada. Sí, en parte era la intención, ¿no? Por supuesto, los modelos sirven para hacer predicciones, proyecciones, ¿no? Pero en realidad se utilizan mucho más para evaluar cosas que no podemos hacer, ¿no? O evaluarlas antes de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí tenía la intención que eso quedara claro. Sí, vislumbrar escenarios posibles Exacto, antes de que pasen, así es. para estar preparados, pues. Ujú. Eso se llama inteligencia. Pues saber utilizar las herramientas. Ajá. Sí. No, inteligencia me refiero a persona Ah, por supuesto, sí. toma decisiones, vislumbra escenarios Sí, 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 claro. y en Ujú. base a esos posibles escenarios toma sus decisiones. Sí, sí, a nivel informativo, claro. Ujú. Sí. ¿Qué pasó con Humberto? No tiene micrófono. Tú concluye, por favor. ¿Cómo que no tiene micrófono? Ya, ahí está, lo tiene prendido. Ya envió un mensaje de que no funciona su teléfono, su micrófono, perdón. Jesús, Ok, bueno, parece que Humberto tiene dificultades con la comunicación. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a Roberto Sáenz su participación en esta serie de pláticas organizadas por la SUMECA alrededor de la contingencia del COVID-19. Esta plática espero que nos puedas facilitar tu presentación y se va a grabar también tu plática y van a estar puestas en algún canal del ENUAD de manera permanente, porque hemos notado que luego la gente a veces no puede estar en la plática, pero sí les consulta. Ujú. Y entonces, para que tengamos más, ¿cómo se llama?, impacto en estas actividades, te vamos a agradecer que nos apoyes en eso. Y pues muchas gracias, muy interesante la plática. Abriste otros panoramas de lo que hasta ahora hemos escuchado aquí al respecto, el estudio de epidemias, y pues no nos queda más que agradecerte. Bien, Muchas de gracias, nada, Roberto. de nada. Seguiremos en contacto. Claro que sí. Bye.